Buenos días, buenas tardes o cuando sea que nos estén escuchando. Acá estamos en un nuevo episodio de El Marajá de San Telmo, un podcast de Bariloche para el mundo. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo anda, Agustina? Muy bien. Acá estamos. Nuevamente. Un día especial. Un día muy especial. Yo la verdad es que me levanté pensando, ¿y qué tiene que ver todo este mundo del que vamos a hablar hoy con el cine? Parece que tiene mucho que ver. Le gusta representar al cine este mundo, me parece. Sí, es un mundo en el que el cine lo ha abordado de muchos enfoques diferentes. Estamos hablando nada más y nada menos que de la energía nuclear. En Bariloche la energía nuclear es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Hay quienes nos identifican con las montañas, con el lago, con el esquí y otros que nos identifican con eso justamente, con la casa del reactor nuclear, los científicos que se forman acá. El Instituto Balseiro y un montón de historias que vienen acompañadas a ese mundo. Pero cuando hablamos de energía nuclear y cine, ¿qué nos viene a la cabeza? A mí me viene criaturas gigantes, deformadas, monstruos. Godzilla. Muy bien. Mothra. Científicos locos. Pruebas nucleares en atolones perdidos en el Pacífico. Desastres. Muy bien. Guerra Fría. También. ¿No? Sí. La energía nuclear ha sido una excusa para contar un montón de historias, ¿no? Empezando, por ejemplo, por el terror. Hablábamos de Godzilla, del 54. Hablando siempre de la energía nuclear posterior a la Segunda Guerra, ¿no? Posterior de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, era un buen motivo para tener miedo. Obviamente, se desencadena toda una época donde la energía nuclear o la amenaza nuclear era algo que la sociedad debía temer y el cine de terror lo toma como una forma de construir a sus monstruos, ¿no? Godzilla es supuestamente una iguana que muta producto de las pruebas nucleares que se hacen en el medio del Pacífico hasta convertirse en un monstruo que destruye ciudades. Con Godzilla vienen un montón de otros monstruos. Cuando ya Godzilla se fue agotando en el género, aparecen otros monstruos de muchas cabezas o otros insectos de tamaños descomunales. Dem o la bestia de 20.000 brazos. Todas películas más o menos de la década del 50. Estos monstruos están muy bien representados en una película hermosa que se llama Matiné, del 93, de Joe Dante, que es la historia de un tipo que tiene que poner un cine donde pasa este tipo de películas, ¿no? Pero bueno, hablando de monstruos, hay monstruos fantásticos, como Godzilla, y hay monstruos más reales, ¿no? Miedos más reales. Miedos más reales, como todo el universo de los decisores de apretar ese botón, ¿no? Tenemos a Kubrick. Tal cual. La energía nuclear y el terror nuclear caló muy fuerte en la Guerra Fría, producto de la llamada crisis de los misiles y la amenaza de quién tiene la bomba más grande, por así decirlo, ¿no? Se medían en el tamaño de la bomba y las cantidades de bombas. Kubrick con su película Doctor Strangelove y cómo aprendí a dejar de tenerle miedo y querer a la bomba, del 69, es una especie de comedia en la que dos potencias se miden y cómo la decisión de un militar puede poner en jaque a la humanidad entera, ¿no? Bueno, era un miedo real de ese momento. En los 60 era así. La amenaza estaba con quien apretaba ese botón. No terminó con un cowboy subido a la bomba, ¿no? Volando por los aires. Y no me importa el spoiler. Pero bueno, y de ahí en más el cine de acción también toma a la energía nuclear o la amenaza nuclear como una excusa para contar sus historias, ¿no? Es el motivo del villano para destruir al mundo, es algún gadget o adminículo que tienen que encontrar el héroe de acción del momento, ¿no? Para evitar el cataclismo
universal. ¿Ha estado en alguna de James Bond? Estoy pensando ahora. Seguramente. Seguramente, ¿no? Sí, No, yo no hice bien la tarea en ese punto. Pero bueno, muchísimas películas, ¿no? Tienen como objetivo desactivar una bomba, ya sea nuclear o un misil, o Ujú. impedir que el villano de turno exactamente presione ese botón. Pero no se quedó en los 60s ni 50s, porque tenemos hace muy poco el estreno de Oppenheimer. Que ha sido todo un tema. Sí. Igual todas estas películas, todas estas presencias son de armas nucleares, ¿no? Me gustaría hacer la Ujú. diferencia con energía nuclear. Por favor. Porque la energía nuclear está bien, sí, en un arma nuclear. La energía nuclear es la liberación descontrolada, perdón, un arma nuclear es la liberación descontrolada de la energía almacenada en el núcleo de un átomo. Como una explosión de un agente químico, como puede ser la nitroglicerina o cualquier agente químico, es también la liberación descontrolada de una energía química almacenada ya no en el núcleo del átomo, sino en el átomo en sí, ¿no? La energía nuclear es otra historia y su presencia en el cine durante todo esto que están contando durante el auge de la Guerra Fría son todas películas que hablan de la amenaza nuclear en tanto armas nucleares, ¿no? Pero me parece que la primera presencia de la energía nuclear en el cine es Síndrome de China, que es una película de los 80, creo, que habla de un accidente en una central nuclear. Sí. Y me parece que es la primera presencia de lo nuclear ya no como arma. Y coincide con la migración de la protesta de las organizaciones antinucleares que antes de la década del 70, 80 protestaban en contra de las bombas y de las pruebas de armas nucleares que se hacían en la atmósfera, sobre todo en el Pacífico, y que a partir de que se discontinuaron esas pruebas porque se entendió que no era algo bueno de hacer, aparecen las organizaciones antinucleares protestando contra la energía nuclear. Quien nos habla con tanta claridad es Verónica Garea. Verónica es presidenta de la Fundación INVAP, vive en Bariloche desde que vino a estudiar al Instituto Balseiro, que se encuentra en Bariloche y es de un prestigio enorme en todo el mundo. Se fue a perseguir su sueño en Estados Unidos y cuando terminó, volvió y se quedó. Aquí crió a sus hijos ya adultos, vive con su pareja, su mamá, 2 gatos y 2 perros. Trabaja en INVAP y cree en la capacidad transformadora del desarrollo de tecnología. Verónica es parte de un proyecto musical que se llama Banda Sonora de Películas que no existen, del cual vamos a hablar en un rato. Y también cree en el cuidado, que el cuidado es la base de la vida. Le gusta mucho leer, sorprenderse, aprender, y del cine dice que no sabe mucho, pero lo disfruta, pero por lo que venimos hablando hace un ratito, parece que sabe bastante. Más que yo. Esa película no la conocía, la verdad. Es la película que hizo a Jane Fonda, una Exactamente. militante antinuclear. Oh, Sí. mala mía. Así que no solamente vamos a hablar de energía nuclear como algo peligroso, sino que vamos a hablar de energía nuclear como generadora de energía. Y bueno, Verónica sabe muchísimo de ese tema. Dicen, vamos a ver. Hablando de generar energía y vinculándolo con el terror, hubo recientemente una serie que puso a la conversación nuclear en primera plana, como es la serie de Chernobyl. ¿Qué te parece la serie de Chernobyl? La serie de Chernobyl no es un documental. Arranquemos con eso. Es ficción. Y se tomaron decisiones acerca de qué se decía y qué se mostraba y cómo se lo mostraba en función de hacer avanzar la narración, de hacer avanzar la historia. A mí me costó mucho mirar la serie de Chernobyl. La tuve que ver porque bueno, se esperaba que pudiera opinar sobre eso. Yo además hago comunicación pública de la tecnología nuclear y estaba de moda y todo el mundo quería hablar de Chernobyl. Entonces había que verla para poder opinar. Chernobyl tiene tremendos errores técnicos que van en detrimento de que la gente entienda que la energía nuclear tiene riesgo, pero que no tiene riesgos que son inaceptables. Tiene riesgo como tiene todo, la vida tiene riesgos. Entonces, a mí me pareció una historia bien contada, me parece que refleja muy bien todos los temas políticos relacionados con el final de la Unión Soviética, que fueron, si se quiere, la causa raíz del problema en Chernobyl.
pero los aspectos técnicos y tecnológicos de la energía nuclear se sacan un 0. Tenía quizás un sentido dramático, pero bueno, también está bueno tener un poco de buenos asesores en ese aspecto. Siempre creo yo, como cuando uno ve un error en algo, en una mínima cosa que conoces, decís, che, pero no tenés un asesor ahí en el estudio para que te diga esto es cualquiera. Lo que pasa es que pegarle a la energía nuclear es fácil. Es fácil. Y no importa mucho, porque también contar la historia de un reactor que funciona bien y da buena energía, por ahí no es para contar. Sí, también, y decir que en realidad, y hablar de las consecuencias de Chernobyl en términos realistas, que es que la cantidad de muertos son menos de 200 personas, que los muertos, el grueso de los muertos se dieron entre las personas que fueron a combatir el incendio, que fueron el gran problema que agravó las consecuencias del accidente de Chernobyl. Después hubo otros casos de personas que habían estado expuestas cuando niños y tuvieron cáncer de tiroides y no aceptaron ser tratadas. Bueno, da para hablar un montón del tema de Chernobyl, pero si se cuenta esa historia, no es una historia muy cinematográfica, no es una historia que venda mucho. Ahora, la realidad también es que cuando le pegan a la energía nuclear es poca la gente que salta a decir, che, pará, no es para tanto. Porque la industria nuclear nunca dijo nada, nunca reaccionó, nunca dijo, bueno, tenemos que decir esto no está bien. Y nunca comunicó demasiado tampoco. Así que es fácil pegarle a la energía nuclear. Hay muchos ejemplos. Chernobyl quizá es el más dramático de los últimos tiempos. ¿La de Fukushima la viste? La serie de Fukushima la vi, también tiene abusos dramáticos. Cuando en uno de los primeros capítulos, cuando mandan a una cuadrilla a hacer una inspección adentro del reactor que está a oscuras, lo ponen como que el riesgo es porque hay radiación, y en realidad el riesgo es porque están mandando un grupo de personas a un lugar que está destruido a oscuras. Uh-huh. Y nunca se explicita eso, pero es ese el riesgo, ¿no? También el tema de Fukushima. En Fukushima no murió nadie por efecto de la radiación. Nadie. Y no va a morir nadie por efecto de la radiación. Mientras tanto, al lado se murieron 20.000 personas por el tsunami. Y de eso ya no hablamos más. Y seguimos hablando de Fukushima. Porque, por supuesto, es mucho más vendedor, más Godzilla, que hablar del tsunami, ¿no? ¿Y podría haber una forma de las series, el cine, que sirva para la divulgación científica, así como atractivo, con buena narrativa cinematográfica? Probablemente. Yo no sé del tema cine, así que no sé. ¿No viste ninguna hasta ahora que sea...? No, yo siempre tengo que valga el sueño... la pena para que la gente conozca de qué se trata esto de la energía nuclear. No, mi sueño era, ahora ya las novelas de la noche en Argentina desaparecieron, ¿no? Pero mi sueño era que un protagonista de la novela de la noche fuera ingeniero o ingeniera nuclear y llegara a su casa y no fuera parte del hilo dramático. El hilo dramático pasara por otro lado. Simplemente era un aspecto más de su vida. Esa persona trabaja en una central nuclear. Bueno, hay una persona que trabaja en una central nuclear, está en la tele hace 30 años, que se llama Homero Simpson. Dios querido, sí. Y te doy el pie te damos el pie para que digas lo que tengas ganas. Ay, yo me fui a estudiar a Estados Unidos en el 91, febrero del 91. Justo. Sí. Y tuvimos una reunión. En Estados Unidos no hay centros de estudiante porque, bueno, la estructura universitaria es muy distinta, no es muy democrática, que digamos, pero sí hay lo que llaman, hay una especie de sindicato, tiene el mismo nombre que los sindicatos, union, pero es otra cosa. Pero bueno, tuvimos una reunión de los estudiantes y las estudiantes de ingeniería nuclear para ver qué hacíamos con respecto a los Simpson, porque había aparecido, estaban teniendo mucha respuesta. Ya en la presentación aparece ahí como un elemento. Sí. Nuestra respuesta fue: no son tan buenos, no van a durar mucho. Ahí tenés la visión de los estudiantes de ingeniería nuclear. Vamos. Saben mucho de ingeniería nuclear. Los Simpson. Qué terrible, ¿no? El señor Burns, un capitalista rabioso que no le importa nada más que ganar plata, en vez de ser una crítica al capitalismo, termina siendo una crítica a la energía nuclear. Complejo, los Simpson. Ha instalado cosas como el líquido verde en las centrales nucleares. No existe, gente. Tampoco es un documental, los Simpson. No existe el líquido verde en las centrales nucleares. ¿El pez de 3 ojos? Tampoco. Bien.
Estamos tranquilos, acá en el lago no va a aparecer eso. O por ahí sí, pero no por la central nuclear. Pero que no tenemos una central nuclear, tenemos un reactorcito, con todo respeto por el RA6, que lo quiero, de juguete. Para estudiar. Sí, Bien, exacto. para aprender. Los Simpsons nos hizo mucho daño también. Homero no pasa un psicofísico, está claro eso, ¿no? Totalmente. No para un psicofísico para ser nada. call center de algo, digamos, pero menos para una central nuclear, sí. Bueno, no, porque vos decías que te gustaría ver una novela romántica, supongo, de la vida cotidiana. Novela, de las que mira mi mamá. Gasoleros, pero en vez de taxista, que sea un ingeniero nuclear. Un ingeniero nuclear. Sí. A favor de Homero, la planta nunca explota. Eso o sea es un que montón. Su trabajo medianamente creo que está bien cubierto. Perdón, sí, pero... estuvo a punto de explotar, pero él la tapa porque se pone más obeso todavía, ¿te acordás? Es verdad. Y no explota por eso. Ese es el capítulo que tiene el Sí, muñequito, el porque trabaja desde su casa. El Sí, home ay, office. Dios. Bueno, las centrales nucleares no se pueden operar desde la casa tampoco. Ah. No están conectadas a internet las centrales nucleares. Okay. Así que no se pueden operar desde la casa. Home office es otra cosa. ¿Por una cuestión de seguridad? Por una cuestión de seguridad, claramente. Bien. Como tampoco una petroquímica se puede operar desde tu casa, ¿no? Por eso tuvieron que ir tantos científicos de acá a Bariloche, a Australia o a Egipto cuando se hicieron se vendieron los reactores allá, ¿cierto? Sí, claro. Se construyeron, digamos. Ahí ¿no? para ponerlos en marcha, digamos. Después los operan los dueños, pero ahí también tuvimos que ir porque los teníamos que construir. Y construir tampoco se puede hacer por home office. Claro. Bien. Hoy en día, ¿no? En el 2020, ya 2024, pero en el 2023 la energía nuclear volvió a estar sobre la mesa con un personaje por menos polémico, pero también con cierta fascinación, se lo vio, que es a Oppenheimer, ¿no? Sí, de nuevo, ¿no? Proyecto Manhattan, bombas, no energía nuclear. A ver, la energía nuclear claramente, ¿cuándo se descubrió que el átomo se partía, el átomo de uranio 235, un tipo de uranio particular, se partía y liberaba energía? Eso se descubrió en la década del 30, lo descubrieron Lise Meitner y Otto Hahn. A Otto Hahn le dieron el premio Nobel, a Lise Meitner no, dicho sea de paso, mujer, Lise Meitner. Otra más, tanta de la historia, otra más, sí. Ignoradas. En la década del 30, en Alemania del 30, se descubrió la fisión del átomo. Rápidamente vino la carrera por tener un arma, ¿no? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y entonces el primer desarrollo fue el proyecto Manhattan, que fue un proyecto bélico. Cuando se entendió, con los acontecimientos espantosos de Hiroshima y Nagasaki, que entiendo que tienen muchas capas y que se pueden analizar, mirar desde muchas miradas, no deja de ser espantoso. Recién en la década del 50 arrancó lo que se llama el desarrollo pacífico de la energía nuclear con las primeras centrales nucleares de producción de electricidad. Un reactor nuclear no tiene el mismo principio de funcionamiento que una bomba nuclear. Son dos cosas completamente distintas. Un reactor nuclear no puede explotar como una bomba nuclear. Puede explotar por motivos mecánicos, pero no por liberación de energía nuclear. Entonces son dos animales completamente distintos. Yo no vi Oppenheimer todavía. No quise ir 3 horas al cine. La tengo que ver también por completitud profesional. Supongo que me va a pasar lo mismo que con Chernobyl. La voy a tener que parar y me voy a tener que ir a refrescarme afuera. Supongo que va a ser muy divertido para Fabián, mi pareja, verme cómo fue ver Chernobyl. Hay mucho para cortar. Hay un artículo de opinión de Karen Holberg, que es una física del Centro Atómico, que es miembro de PACWASH, que es un movimiento internacional de científicos anti-armas nucleares y por la paz en general. Ese artículo de opinión habla de que le falta todo el análisis ético y todo, porque fue además de Oppenheimer, que medio durante años, no sé si la película refleja esto, pero durante años era como los cowboys que fueron a hacer la bomba al desierto, ¿no? Pero hubo todo otro grupo de científicos, algunos que estuvieron en el proyecto Manhattan y se fueron, que se opusieron al desarrollo de la bomba. Entonces, me parece que generalmente se le da más aire a los cowboys, a los héroes, entre comillas, que a todos estos otros que resistieron esto y que se opusieron, que no lograron necesariamente que cambiara el destino a corto plazo de la historia, pero sí instalaron
el debate y la discusión de que las armas nucleares son un problema serio y que hay que atenderlo. Se ha recorrido camino, ha habido desarme nuclear, se han transformado algunas de las ojivas nucleares en otras cosas, pero todavía es una amenaza. Pero no tiene que ver con la energía nuclear, tiene que ver con geopolítica, ¿no? ¿Y es muy agotador tener que estar explicando todo el tiempo esto? Sí, sí, absolutamente sí. Y en concreto, ¿qué hace una física nuclear acá en Bariloche? Yo soy ingeniera nuclear. Ingeniera nuclear, Sí. perdón. No, está bien, porque de hecho físico nuclear casi que no existe, porque vos te recibís de físico. Con ingeniería pasa algo muy raro, ¿no? En ingeniería vos no te recibís de ingeniero, te recibís de ingeniero o ingeniera. Ingeniera algo, ingeniera mecánica, ingeniera electrónica. Bueno, yo me recibí de ingeniería nuclear. La ingeniería nuclear es la rama de la ingeniería que diseña sistemas relacionados con el aprovechamiento de la energía nuclear. De alguna manera, ya sea para producir electricidad, para usar la otra cosa que se produce cuando se rompe el átomo, parte de energía, que son los neutrones, que es lo que hacemos nosotros acá en Bariloche, para temas médicos, etc. Yo lo que hago son cosas que no tienen nada que ver con ingeniería nuclear hoy en día. Yo trabajo en INVAP, soy la presidenta de la fundación, tengo además una responsabilidad dentro de la empresa en términos de la vinculación con los actores no comerciales de INVAP, con el sistema científico-tecnológico, con la comunidad, a través de la fundación, con otras organizaciones de la sociedad civil, etc. ¿Qué es INVAP? Primero. ¿Qué es INVAP? INVAP es una empresa, propiedad de la provincia de Río Negro, es una empresa asociada del Estado, 100% propiedad de la provincia de Río Negro, que nació en la década del 70, que arrancó haciendo sistemas relacionados con la tecnología nuclear y después, por necesidad de diversificarse, empezó en la década del 90, finales de la década del 80, principios de la década del 90, a hacer sistemas satelitales, después sistemas de radares para el control del tránsito aéreo, para temas de mediciones atmosféricas, para defensa también, y sistemas médicos basados en medicina nuclear. Somos 1.700 personas en la empresa, de las cuales 1.000 trabajamos acá. Creo que somos el empleador único que tiene más gente trabajando en Bariloche. Increíble. La pequeña Springfield. No, porque no tenemos ningún reactor. Ni Homero tampoco, porque no pasa el psicofísico. Está todo muy controlado en INVAP, ¿no? Principalmente no tenemos material nuclear. Eso no, me que quede refiero claro. a esto que de lo que se hace y que se para quienes sí conocen o han escuchado hablar de INVAP, es una empresa muy respetada en lo que hace. Sí, la verdad que sí. Yo hace 24 años, yo tengo 2 encarnaciones en INVAP, la última ya tiene 24 años. Antes estuve 1 año y me fui. Pero nosotros y nosotras, las personas que hacemos INVAP, estamos muy, muy orgullosas de lo que hacemos. Porque además siempre se piensa en Argentina y se piensa que no se puede hacer este tipo de cosas. Y yo tengo una historia. El sábado pasado me tocó ir a un evento en el Planetario, que es uno de mis lugares favoritos en el mundo, porque cuando era chiquita mis abuelos me llevaban al Planetario. Yo nací en Buenos Aires. Y una chica me contó que otra chica que había estado acá en INVAP con un programa de la fundación fue a la NASA y cuando vio lo que había en la NASA dijo, pero esto es lo mismo que hay en Bariloche. Maravilloso. Y es verdad, es verdad. Así que invito a la gente a que vaya cuando esté, la gente que vive en Bariloche y quienes pasen por Bariloche, vayan a visitarnos. Tenemos visitas y nos gusta mostrar lo que hacemos. Vamos ahí a ese Bariloche nuclear, ¿no? Que trae consigo una historia de origen muy interesante. Que podría ser una historia entre la ciencia ficción y la historia del thriller de espías. Tranquilamente, ejemplo, ¿no? sí. Que es una película que nos debemos, quizás. Sí. La historia de la isla Huemul. Estamos cerca de esa historia. La energía nuclear cae en Bariloche de manos de un científico austríaco, ¿no? De manos de un señor que hoy la gente que habló con él no nos puede decir si era un mitómano o un farsante.
sea, al día de hoy vos hablás con la gente que lo conoció personalmente y te dice, no sabemos. Si se la creía o la Sí, estaba contando, nada sí, más. sí. Bueno, ¿Nos podés hay desenmarañar algunos un que han llegado al poquito? poder también con eso. Sí, claro. Richter, un físico austríaco, que cuando fue la gran migración de científicos europeos en la posguerra inmediata, sobre todo los científicos centroeuropeos, cayó acá. Cayó acá en Argentina y lo convenció al entonces presidente Perón de que él tenía el control de la fusión nuclear. Yo hablé de la fisión nuclear, que es la energía que se descubrió en la década del 30. A ver, la energía no se crea, la energía está almacenada en la naturaleza y mediante procesos tecnológicos lo que hacemos es liberarla y usarla para otra cosa. Pero la energía no se puede crear. Este hombre lo convenció de que él dominaba la energía de fusión. La fusión es la energía que se libera cuando dos átomos muy livianos de hidrógeno, que es el material más liviano del universo, se unen, pasan a formar otro átomo y por un balance de masa y de energía, hay una liberación de energía en esa fusión. Suena como algo muy raro, pero es así. Estoy a punto de tomar apuntes, valga la redundancia. Bueno, la cuestión es que hoy no dominamos íntegramente el proceso de fusión. Hoy, en el siglo XXI, ¿no? Con todo el desarrollo tecnológico que tuvimos. Bueno, este señor en la década del 40 lo convenció a Perón de que él la dominaba. Y sobrevolando lugares para instalar su laboratorio ultra secreto, eligió la isla Huemul. Ningún tonto el hombre para elegir. Eligió Bariloche, eligió la isla Huemul y trabajó varios años invirtiendo millones y millones en ese proyecto que no iba a ningún lado. ¿Por qué? Porque en ese momento no estaba dada la madurez tecnológica para hacer lo que él decía que podía hacer. Primeros principios puede ser, o sea, lo básico, la idea, pero no se podía implementar. Como está comprobado porque al día de hoy todavía no tenemos fusión nuclear que se pueda aprovechar. Bueno, cuando vieron que el tipo invertía mucha plata, no lograba nada, mandaron una auditoría y de esa auditoría fue parte José Balseiro, que después fue el fundador del instituto que hoy lleva su nombre. Pasa que quizás no había tantos científicos nucleares o especializados en esa área, ¿no? En Argentina todavía, ¿o sí los había? No había, es real, pero bueno, había gente que podía entender lo que él estaba haciendo, lo podía interpretar y esa fue la comisión, ¿no? Bueno, estaba él, José Balseiro, pero había otros físicos que formaron parte de esa comitiva, de ese comité que lo investigó y que llegaron a la conclusión de que era un gran embaucador, por lo menos en ese aspecto, ¿no? Para el que no sabe un poco la historia, o sea, Richter manda a construir lo que es posiblemente un proyecto de reactor, ¿no? Con paredes gigantescas de 3 metros de ancho, una cantidad descomunal de hormigón volcado Sí. en la isla Huemul. Se puede cruzar en kayak y Sí. se puede recorrer de Sí, forma clandestina. los construía y después los tiraba abajo, o hacía pozos que hormigonaba y después los hacía rellenar. O sea, era todo así, era todo como muy... Y eso fue lo que finalmente llevó a esta investigación, ¿no? Era todo raro, era como muy raro. Es como una especie de Jurassic Park que tenemos ahí en la isla, ¿no? Con un montón de habitaciones abandonadas, hay azulejos, o sea, lugares Sí. donde fueron en algún momento algo habitado y bueno, después pasó a control de los militares, ¿no? Entiendo, parques nacionales, un control más militar, fue un lugar de entrenamiento. Sí, hoy en día es de la municipalidad. Hoy se le cedió a la municipalidad tanto la isla Huemul como la isla de las Gallinas, que es la islita que está atrás. Así que hoy lo tiene la Muni. Siempre está dando vueltas el proyecto de hacer alguna especie de museo o de lugar donde se hablen de estos temas. Pero es un proyecto muy importante y hasta ahora no se pudo llevar a cabo. Y toda esta farsa da pie a, bueno, la energía nuclear argentina quedó muy mal parada, ¿no? En ese momento. No, yo creo que no. Lo que dio fue la excusa perfecta para poder decir, bueno, para que esto no vuelva a pasar, para que no venga un extranjero y nos embauque, vamos a crear una escuela de física inicialmente, que fue el Instituto de Física, que se creó en el 55, y que todavía hoy funciona, que es el Instituto Balseiro, que el año que viene cumple ya 70 años.
Bueno, un inicio extraño, pero muy fructífero también, ¿no? No Sí. sé cuántos alumnos pasan por año en el instituto, pero... Hoy el instituto tiene 4 carreras de grado, 3 ingenierías y la licenciatura en física, de ingeniería nuclear, que fue la primera, ingeniería mecánica, ingeniería en telecomunicaciones. Y forma mucha gente, por además tiene posgrados, tiene maestrías en física médica y doctorados, maestrías en ingeniería, un montón de posibilidades. Somos muchas las personas que pasamos por ahí, muchas personas que trabajamos en Bariloche, que vivimos en Bariloche, que pasamos por el Instituto Balseiro. Yo soy docente del instituto, además. La verdad es que también, así como bueno, INVAP fue incubada en el Instituto Balseiro, ¿no? Nació ahí. Sí, ¿no? Sí, nació ahí. Bueno, otro orgullo de nuestra ciudad para mí, el Instituto Balseiro. Y también a mí, en chiste obviamente, pero me gusta decirle el pequeño Chernobyl, por empezar que entras y hay un control, hay una posta ahí que te toman los datos, qué sé yo, y es una pequeña ciudad. O sea, está el campus, tenés departamentos, hay un microcine. Sí. ¿Qué onda? Y cuando vos estudias ahí, pasaban pelis. Sí, el cineclub. Yo fui la tesorera del cineclub. Ah, bueno. Sí, sí. En realidad hice un ascenso meteórico. Empecé como cafetera y un viernes a la noche, era en el salón de actos, y notablemente las máquinas que usábamos, que eran máquinas de 35 milímetros, habían sido de Richter. Se las había regalado o comprado Richter, no sé, pero dicen que se las había regalado. ¿No hay una película de esto todavía, por favor? Se las había regalado Perón a Richter, según cuenta el folclore. Y eran las películas, o sea, traíamos los rollos latas, de las latas, sí. Y había una distribuidora en Bahía Blanca que nos mandaba por tren o por micro las películas. Y una noche teníamos El Padrino. Detonado estaba. Yo estaba haciendo café, esa noche vendimos café, habíamos hecho torta, porque además esa noche iba a haber mucha gente, porque Padrino, ¿viste? Lleno estaba, lleno. Me llaman los chicos de la subcomisión que eran del año siguiente, yo era del primer año, me llaman los que era tercer año, me llaman los de cuarto, y me dicen, ¿viste cuánta gente que vino? Sí, vamos a vender mucho café, sí, buenísimo. Me dicen, ¿te interesaría ser tesorera de la comisión? Porque estaba acá ante el puesto. Y yo digo, pero este no es el momento para hablar de eso. No, sí, nos pareció que era muy oportuno este momento. ¿Aceptás? Me presionaron. Yo dije, bueno, vamos a ser tesorera. Me dicen, bueno, ahora tenés que salir y decirle a la gente que la película no llegó y que vamos a traigan la cabeza de Alfredo García. Peliculón, también. Sí, pero que habíamos dado 500.000 veces ya. Era claro, como, y no era El Padrino, digamos. No, obviamente. Bueno, así que tuve que salir y poner la cara. Por supuesto, como yo era una chica y el resto eran todos varones, a mí no me iban a decir nada. A ver, eran los 80, gente, otro mundo. Sí. Bueno, efectivamente, mucha gente se fue muy enojada, pero nosotros vendimos mucho café esa noche y dimos Traigan la cabeza de Alfredo García. San Peckinpah. Sí. ¿Y qué películas daban en el cineclub? Mucho cine alemán, lento, gente que se miraba durante 15 minutos. Pero también dábamos películas que eran medio taquilleras, alguna de ciencia ficción, pero no mucho. Era mucho cine así muy intelectual. Era el cineclub intelectual de Bariloche en ese momento. Me acuerdo cuando dimos Hombre mirando al sudeste. Yo la vi ahí. Y fue muy gracioso porque Hombre mirando al sudeste tiene una pata científica fuerte, ¿no? El tema del holograma. Y van al Centro Atómico Constituyentes a hablar con un físico, que todos lo conocíamos. Entonces cuando apareció, o algunos lo conocían, empezaron a gritar el nombre del físico, qué sé yo. Y de repente en un momento el médico, cuando describe, o una de las personas que están con... Ramsés se llamaba el extraterrestre, ¿no? Sí. Dice, sí, se para todos los días entre el pabellón, no me acuerdo qué número, y el tanque de agua. Y ahí estaba el laboratorio donde trabajaba yo. Y alguien gritó el nombre de ese laboratorio. Entonces empezaron a gritar los nombres de todas las personas que trabajaban ahí, como que éramos todos extraterrestres. Cine era interactivo. Así. Sí, era un cine muy particular. Tiene también la fantasía de que es un mundo muy endogámico. Ese, ¿no? Es absolutamente, okay. Sí. O sea que en tu novela de la noche, el físico nuclear llega a su casa y ¿con quién se encuentra? Con una médica. Ah, ok. Una médica nuclear. O podría ser al revés. Podría ser que sea una ingeniera nuclear y que se encuentra con un médico. No sé, hay de todo. Mi caso es muy endogámico, pero hay de todo. Sí. Conectando con el cine y esta idea de el arte y la ciencia, ¿qué vínculos encontrás vos y particularmente formando parte de un proyecto musical, ¿no? La creatividad.
Yo creo que la ciencia y el arte en general se cruzan en eso, en el terreno de la creatividad. La ciencia, la ingeniería son profesiones o son carreras extremadamente creativas porque estás todo el tiempo buscando respuestas que a veces el material para dar esa respuesta no existe. Entonces tenés que ponerle una cuota de creatividad muy grande. Así que para mí ahí es donde se cruzan. No es casualidad que si vos te pones a rascar en la vida de los científicos famosos, hay una beta artística, ¿no? Qué sé yo, Einstein tocaba el violín, Feynman tocaba los bongos, y era muy histriónico además. Me parece que, y si vas al centro atómico y empezás a preguntar, yo la mencioné a Karen, por ejemplo, Karen toca el cello, ¿no? Hay una cosa de música, de arte, de fotografía, tengo muchos colegas fotógrafos. Yo creo que pasa por ahí. Era una pregunta que yo tenía ahí, teníamos anotada, porque a veces muy desde afuera de las ciencias duras, que se dice, se piensa que están en un universo hipercontrolado, donde nada se puede salir de lo planeado, esperado, y bueno, es... No, para nada. O sea, sí, hay procedimientos, porque las cosas tienen que ser repetibles. O sea, yo descubro algo y vos tenés que poder venir después y verificar que lo que yo descubrí no es una imaginación mía o un error, sino que es real. Entonces, en ese sentido, sí, las cosas son como muy procedimentales, pero eso no quita que vos tenés que resolver constantemente problemas. Para mí es eso. Me dicen, si tengo que sintetizar en una frase cuál es el trabajo diario, es eso, es resolver problemas, ¿no? Es decir, ir superando barreras para encontrar o conocimiento nuevo o respuestas a preguntas que hasta ahora no se han respondido, o, en el caso de la ingeniería, tomar ese conocimiento que se produjo en el ámbito de la ciencia y transformarlo en algo concreto. Nosotros acá estamos rodeados de cables, de dispositivos, todos ingenieros, mayoría varones, pero ese es otro tema. Pero toda ingeniería hay acá, ¿no? Así que esto no es creativo. O sea, la persona que pasó de el funcionamiento básico del transistor a que haya una radio a transistores, eso es creatividad pura. Y que del circuito integrado pasemos a toda la electrónica que estamos usando hoy. Y nuestra vida está, lamento decirlo, ¿no?, absolutamente moldeada por eso. Moldeada. Nuestra rutina del día está impregnada del resultado del trabajo de la ciencia y la tecnología. Hablando de arte, vos formás parte de un proyecto musical que se llama Banda Sonora de Películas que no existen. Así es. ¿Qué es eso? Re nerd el nombre, ¿no? Maravilloso. Somos la banda más nerd de Bariloche. Ser, desear, haber, decir, hablar, sonar, vibrar, poner, tomar, luchar, cambiar, quemar. Es un proyecto que arrancó hace ya mucho por la necesidad de un papá de hacer música con sus hijos. Ese papá es Marcos Radicela, que también trabaja en INVAP, pero él es comunicador social. Tenía en ese momento, sus hijos eran chicos y él quería hacer música con sus hijos. Y estaba haciendo música con amigos, con Seba Lema y Leo Cesana. Y sumaron a los chicos y a partir de esa banda a Seba, son todos muy cinéfilos, la mosca blanca en esa banda soy yo, que no soy tan cinéfila como ellos. Y esta idea de pensar una peli que no existe, que nadie filmó, pero es una historia interesante, escribir una suerte de proto-guión, contar una historia, por lo menos a nosotros mismos, escribir escenas particulares y hacer la música para esas escenas. No es tan música de película, porque nosotros hacemos canciones, hacemos temas, ¿no? Y la música de película es otra cosa. Como cualquiera que le guste la música de bandas sonoras de películas sabe que tiene toda esa música incidental. Y a Seba, cuando va a programas de radio, le encanta usar la palabra diegética, que yo la tuve que buscar en el diccionario porque no sabía qué era. Pero nosotros somos una banda de rock, al final del día, que tiene una fuente o un vehículo para la creatividad particular, que es ¿no? Inventar historias o tomar historias de la vida que nos vamos encontrando, transformarla en lo que podría llegar a ser una película y hacer la música. Bandas sonoras de películas que no existen, tiene 3 álbumes, ¿no? Sí, señor. Publicados. Juanito, 3 pelis. Sí.
Juanito el Rey del Pacífico, del 2017. Motor Ranch, de 2019. Y Sara, 2024. En realidad debería estar al revés. ¿Está al revés? Motor Ranch es el primero, la road movie. Ajá. Yo me sumé a la banda con Motor Ranch. Después, Juanito. Motor Ranch es la historia de un desarrollador de software muy... ¿Puedo decir garca? ¿Se puede decir? Ok. Sí. Muy garca. Un personaje totalmente desagradable. Pero bueno, es su historia. Que se va a vivir a la Patagonia y le pasan cosas. No voy a contar la historia porque tienen que escuchar el disco. Después, Juanito es basado en una historia real de un narco. Una amiga de los chicos fue con una beca a Miami y la llevaron, es abogada, y la llevaron a un juicio de un narco. Y cuando nos contó la historia, que venía la gente del pueblo del narco a contar lo bueno que era. Ah, claro, sí. Y nosotros dijimos, esta es una peli. Y ahí hicimos Juanito. Y el último es Sara, que ese nació antes de la pandemia, nos costó un montón por la pandemia, ¿no? Llevarlo adelante, que es una película de ciencia ficción, de una chica que no es lo que parece. C'est une chanson, un déjà lu, un cours des jours, il faut ramener, être subtil, brouillon féril, on chante sa rime, on danse. Que tiene un videoclip filmado en Villa Golf, en el ex cuarto limpio de INVAP, donde se construyeron los primeros satélites que INVAP construyó. Se hicieron los primeros 3, se hicieron en ese cuarto limpio. Ah, es todo muy nerd. Re. Y tenemos un theremin. ¿Un? Tenemos en la formación de la banda, Sí. tenemos a alguien que toca el theremin, que es Marcos. Toca el instrumento que no se toca. La No- cara, tu cara. Ah, ok. Lo sí, hubieran sí. visto. El theremin es un instrumento que su principio de funcionamiento es el campo magnético. Ah, Y vos ok. interactúas con el campo magnético que genera ese dispositivo y producís sonido. Es un instrumento muy utilizado y fue muy utilizado en la ciencia En ficción de la ciencia década del ficción. 50. El guau, guau, guau. Ah. Ed Wood está lleno de... Led Es verdad. Led Sí. Zeppelin. Led Zeppelin también. Nos sí, sacó sí, es también verdad. nuestro sonidista, mezclador, productor. Sí, sí. Javi. Y entonces, yéndonos al otro extremo, porque vos hablaste de películas, igual todavía espero que esta banda haga la banda sonora de la película que no existe por ahora, que es la de Richter y Huemul. Ojalá. No estaría mal. Pero yéndonos al otro extremo del cine y la ciencia, a todos los invitados les pedimos que elijan una película. Y Verónica trajo una película que nos dejó un poco boquiabiertos, porque uno esperaba que traiga una película del mundo nuclear. O de la ciencia ficción. Claro. Y nos trajo una película de fantasmas, Sí. pero de fantasmas buenos. O De espíritus. Sí. espíritus. Sí. Bueno, muy buena esa Sí, comparación. Sí. Pero de nuevo, ahí los espíritus son en realidad una excusa para contar una historia, ¿no? No son el centro de la historia en sí. 千尋もうすぐだよ何この建物。門みたいだねここへ来てはいけない。すぐ戻れ。 Vero eligió El viaje Chihiro de Hayao Miyazaki, ¿no? Del 2001, una película de estudio Ghibli, de la técnica de animación más vinculada al anime, que es una película, o sea, de espíritus, de mundos paralelos. ¿Por qué te metiste en el mundo? Yo esa peli la vi de grande, por supuesto. En el 2001 ya tenía 2 hijos a esa altura. Y no la vi con mis hijos, la vi sola. A mí me gusta mucho, a mí me gusta la fantasía. O sea, a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho leer fantasía. Es también muy cliché en la gente como yo, el tema de la fantasía, ¿no? Por ejemplo, yo estaría pero muy a gusto en la embajada de Tierra Media que hay acá en Bariloche, la gente de la sociedad Tolkien sería feliz ahí, por ejemplo. Chihiro es la historia de una nena, es esa historia, es la historia de una nena. Y yo tengo muchos problemas con el anime. A mí el anime me parece... tiene un lenguaje que no me resuena. El anime tipo
lucha y violencia y esas cosas, ¿no? Tengo muchos problemas con los personajes femeninos en ese anime, con cómo se representan y demás. Entonces, cuando descubrí este tipo de anime, dije, hay otra manera de usar este vehículo para contar historias. Porque Chihiro es la historia de una nena. Es la historia de una nena que tiene mucho miedo porque le pasa lo peor que le puede pasar a un chico, que es que de repente se queda sin sus papás. No porque los papás se mueran, sino porque los papás, y ahí podemos entrar en toda la línea narrativa de la crítica al capitalismo y el encuentro entre el Seguro. capitalismo occidental y la tradición japonesa, que también lo tiene eso, ¿no? Sus papás, por su glotonería y su avidez, se convierten en cerdos y dejan de ser papás. Y yo creo que eso a una nena de 10 años como tiene Chihiro es de lo peor que le puede pasar. Y sin embargo, Chihiro sigue adelante. Y sigue adelante de una manera muy poco heroica, que es haciendo lo que hay que hacer. Cada cosita que hace es lo que hay que hacer. Y ella lo hace. Y para mí esa es una historia muy poco contada y muy feminista, porque las mujeres escribimos la historia haciendo lo que hay que hacer. Entonces lo que resuena para mí, lo que me resuena a mí en la película de Chihiro, es eso, es esa manera de contar la historia. Es la manera, por ejemplo, de influir siendo, ¿no? El sin cara, que cuando está dentro de la casa de baños se vuelve... absorbe como esa energía de esa Sí, la ambición. la ambición desmedida y el oro y qué sé yo, y cuando está con Chihiro simplemente es una persona que se preocupa por los demás, es un ser que se preocupa por los demás, que hace lo que hay que hacer y que elige quedarse con la bruja buena. Así, bueno, buena, nadie es bueno y malo en Chihiro. Eso también me gusta mucho, ¿no? Sí, pero sí hay una distinción en la Yubaba que está en la casa de baño, que está llena de joyas y mirando, Y midiendo sí. el tamaño de los rubíes, y Sí. la hermana que Zeniba, está sí. en el campo, hilando, haciendo Sí. su propia ropa. Sí. Bueno, hay una distinción clara. Sí, así que para mí son esas cosas las que me enamoraron de Chihiro y es una película que vuelvo a ver. Por ejemplo, ahora disfruté mucho volver a verla para venir a hablar con ustedes, porque realmente la disfruto mucho. Coincido en que es una película muy feminista, hay una heroína ahí, y que en esta heroína que tiene miedo, como vos decís, que lo va superando porque como que no le queda otra. Exacto. La historia de las mujeres es esa, ¿no? Esta es la heroína que es heroína y que influye siendo, simplemente, y haciendo, ¿no? Y para mí eso es muy representativo de la historia de las mujeres. Yo voy a confesar que la sorpresa que venga esta película al podcast es principalmente mía, porque era una película que yo no había visto, que tenía una deuda muy grande con verla, y yo tenía una deuda muy grande con Estudio Ghibli y Miyazaki, porque yo tampoco comulgo muy bien con el anime. Yo vengo de una formación netamente Disney y Cartoon Network, ¿no? Looney Tunes a full. Entonces yo tenía cerrada la puerta del mundo Miyazaki. Y bueno, empecé a hacer un poco la tarea de introducirme y me encontré con un mundo fascinante, ¿no? Quizás era el momento. Yo siento que siempre digo que las películas llegan cuando tienen que llegarte, ¿no? Es como los libros. Y me encontré con un mundo de un despliegue visual abrumador, donde hay justamente también una idea narrativa muy diferente a Disney. Acá esta contradicción entre los personajes son contradictorios, Sí. son buenos y malos, Sí. son más humanos, ¿no? Sí. Hay una narrativa que no se ciñe tanto en una idea clásica, ¿no? De introducción, un desenlace y resolver un problema, sino que son ciertos devenires, ¿no? Hay muchas escenas de cosas que están pasando. Sí. La obsesión que tienen por filmar la comida, Sí. ¿no? ¿Cómo muestran la comida? Es que yo tuve la suerte de estar en Japón el año pasado. Fui a dar clase, estuve 5 semanas dando clase en Japón. Así que para mí fue una experiencia... Yo tengo extremos prejuicios con la cultura japonesa. Es una cultura muy machista, muy misógina, fácil de dilucidar. Yo soy una mujer feminista y entonces a mí las culturas que son intrínsecamente o profundamente misóginas me provocan mucha incomodidad. Y lo que descubrí es que la comida en Japón es central. Es un factor cultural central. O sea, primero hay mucha comida, hay comida por todos lados. No se puede comer caminando.
O sea, hay una suerte de De ritualización. ritual. Sí, uno de- desde afuera se pareciera a eso, ¿no? Que todo es un ritual. Sí, creo que sí. Y algunos buenos, otros no tantos. Pero el tema de la comida yo no tenía claro. Ahí entendí mucho esto, ¿no? De mostrar la comida permanentemente en Miyazaki y en otros animes Ujú. que no son de los animes de lucha y esas cosas, que también me gusta mirar. Como Suzume, por ejemplo, una película de una muchachita que tiene que detener los terremotos. Bueno, la cuestión es que sí, en Japón es central, es central la comida. En Japón te sirven la comida y te dan una porción y vos comes eso. A mí me tocó, tuve la suerte de ir a una comida en un lugar, como un monasterio budista, ¿no? Donde la comida fue como una comida en pasos, vegetariana, y te sirven. O sea, eso de que vos vas y te servís como buffet, yo no lo vi en ningún lugar. Así que ahí hay como una transgresión, Claro, ¿no? sí, Hay sí. una transgresión de parte de los padres y es castigada esa Es transgresión. castigada, pero que ya empieza con el recorrido de este lugar. Ellos llegan en el auto hasta un cierto lugar que no pueden seguir avanzando y es un lugar hermoso. Hay una cuestión muy bucólica. Hermoso. Medio que asusta también. Esas Medio estatuas que hay. Sí, un poco sí. La pero única que tiene miedo es Chihiro. sí, Los ella padres todo el le tiempo dan quiere para volver. adelante, ¿no? Y el padre está constantemente viendo el valor comercial, ¿no? Dice, Sí. bueno, esto lo deben haber dejado, lo deben estar preparando para hacer otra cosa, para que dé dinero, ¿no? Y todo el tiempo esta visión Bueno, hay capitalista. Hay una frase del padre que es terrible, que le dice: no te preocupes, estás con papá que tiene billetera y que tarjetas de crédito, como si eso pudiera resolver todos los problemas. Y claro, totalmente. Y ella después eso no le sirve absolutamente nada. No. Y después sí, de vuelta, este Sin Cara que representa eso dentro de la casa de baño y es como la representación del capitalismo, ese oro brillante, el cual todos luchan para tenerlo y se desviven. Y la única que lo rechaza es Chihiro. O sea, él ofrece el oro y todo el mundo está a los pies de este Sin Cara y ella está solamente preocupada por salvar a su amigo y rechaza el oro. Y a sus papás. Salvar a su amigo Y y a sus papás. Nunca se olvida de ellos. Que ahí hay un temita, ¿no? Yo con el tema de los hijos salvando a los padres tengo algún rollito y eso siempre me preocupó, esa imagen de la hija puesta en la posición de salvar a los padres. Tengo que decir que si le tengo que hacer una crítica a la película es esa, pero es verdad que está más concentrado en que salvarlo a su amigo, efectivamente, a Haku, que en salvar a los padres. Pero nunca se olvida de eso ella, ¿no? Que los papás están ahí, los tiene que salvar. Hay otra película de Miyazaki que también va por el mismo camino narrativo, que es la del castillo ambulante, ¿no? Ujú. Donde Sophie hace exactamente lo mismo. Además, en lo de Sophie es interesante, sobre todo para una mujer de mi edad, el tema de que lo liberador que le resulta a ella dejar de ser una mujer joven y pasar a ser una señora grande, ¿no? Esa es otra cosa que me interesa mucho, pero ahí también tenés una mujer que va y hace lo que hay que hacer. A mí eso me resulta fascinante porque si vos agarrás los libros de historia, ¿dónde están las mujeres? No están, no estamos. Y sin embargo, con hacer lo que hay que hacer, somos la que construimos la cotidianidad y sin la cotidianidad no hay historia. Ujú. Entonces, a mí me resulta fascinante esto. Por eso me gusta tanto ver estas historias donde simplemente son devenir, hay que hacer esto, ahora aparece esto, lo resuelvo. Creo que también esta forma narrativa tiene mucho que ver en cómo son hechas estas películas, porque Miyazaki no escribe guiones. Ajá, Las no sabía películas son escritas en los storyboards directamente. Miyazaki se toma 1 o 2 años en desarrollar la película cuadro a cuadro, con los cuales después, o los keyframes de la película, con los cuales se van a... el resto de los artistas del estudio van a poner cada uno su parte. Y puede ser que también va descubriendo esta historia a medida que la va dibujando. Debe haber un ida y vuelta hacia atrás después. Pero por eso también la película no está tan anclada en esta idea clásica de narración. Y el camino del héroe, en este caso está un poco desdibujado, tiene múltiples desviaciones para llegar a un final. Yo compararía, ¿no?, el camino de Miyazaki con el camino de Disney, ¿no? Que podrían ser los dos grandes, como dice John Lasseter cuando le entregan
el Oscar honorífico a Miyazaki, son los dos grandes pilares de la narrativa en la animación universal. Disney hace el puntapié, introduciéndonos a la fuerza, y volviendo a tu idea de los niños, ¿no? Los cuentos de hadas y sus mensajes adaptados a una forma más moderna. Y Miyazaki nos muestra otra forma de pensar el mundo, más a una idea más asiática, ¿no? Más oriental del mundo. Claro, pero fíjate vos, cuando Disney presenta personajes femeninos, en general son personajes femeninos puestos en situaciones de varones, ¿no? Son las princesas como Mulan o como la princesa De los yo no rulos. las vi, sí, la pelirroja de los Brave, rulos, ya sí. no, Sí. no, ya para cuando llegaron esos, mis hijos ya no miraban dibujitos, o si los miraban por su cuenta. De nuevo, ¿no? Ahí está el personaje femenino puesto en un rol. Es como que reivindicar a las mujeres es ponerlas en las historias de varones. Y acá estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Es más, quizá es forzado esto, pero Miyazaki pone a los personajes masculinos en lugares incómodos, ¿no? Son estos casi antihéroes, Sí. porque siempre tiene que pasar, tiene que haber esa historia al costado. Lo ves en La princesa Mononoke, lo ves en El castillo ambulante, lo ves definitivamente en Chihiro. Estos personajes masculinos tienen que tener. Eso no es esta heroína, entre comillas, al lado para que se pueda resolver el nudo de la película, que no es la realidad en Japón, para nada, ¿no? Japón es una sociedad extremadamente machista, donde el rol de las mujeres está totalmente desdibujado, está endiosada la productividad y lo público, lo que se hace afuera de la casa como lo válido, y el cuidado y lo que se hace dentro de la casa como algo menor. Entonces, me resulta a mí muy llamativo también que un señor que tiene, creo, 84 Sí. años, Sí, Miyazaki, bastante ¿no? grande ya. De la generación de mis papás, haya elegido esa avenida de narrativa. Me parece algo muy raro, muy, muy contracultural a lo que es Japón. En realidad, si lo rascas otro poquito más, reivindica el Japón tradicional, Sí. donde hacer lo que hay que hacer, que parece más confucianista que japonés, pero era como la esencia, ¿no?, de la cultura japonesa. Hay algo del budismo zen que tiene eso, que es, tenés que simplemente, dicen, lava tu arroz, lava tu ropa, no sé cómo. En las tareas cotidianas está esa suerte de meditación, ¿no? Sin buscarla, con simplemente hacer la tarea cotidiana. Yo reivindico el cuidado. Sí, o sea, sí. para mí no es un lugar menor. Vuelvo a insistir, sin ese cuidado, sin esa construcción de lo cotidiano, no existiría la humanidad. Punto. Por lo pronto se necesita la reproducción. Si no nacen personas, estamos en una situación complicada. Pero esas personas no alcanza con traerlas al mundo. Hay que cuidarlas también, ¿no? Y me parece que la desvalorización del cuidado es uno de los grandes triunfos del capitalismo. Sí. Porque lo necesita imprescindiblemente y sin embargo no tiene absolutamente ningún valor. Una mujer que cuida no trabaja. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo que no trabaja? Y se jubilaron sin haber trabajado. Y se jubilaron sin haber trabajado. Es muy fuerte eso, Sí. ¿no? Y a mí me conmueve ver la representación del cuidado como algo imprescindible. O sea, ahí, y también pasa vuelvo al castillo ambulante porque también pasa ahí. Son películas ¿no? bastante hermanas, creo yo. Sí. Y el tema del cuidado es central. Y para mí, creo que eso fue lo que primero me enamoró de la película. Y después porque yo vengo con el tema de la militancia a favor del cuidado desde hace décadas, desde que fui mamá. A mí la maternidad me pateó la cabeza directamente. A mi pareja lo felicitaban y a mí me decían, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? Y sí, imagínate, ahora que tenés un bebé, pero él también tiene un bebé. No es lo mismo. ¿Cómo? Y para mí eso fue, o sea, yo parí a la feminista que soy el día que parí a mi hija. Así.
Así que para mí eso es central. Y hay un bebé gigante ahí también. Sí, ¿no? Es verdad. sí. Muy Sí. disruptivo. Muy disruptivo. Que también es liberado por Chihiro, notablemente, ¿no? También. Sí. Con esa Yubaba que odiamos por momentos y después es una mamá que se preocupa por Sí. su bebé que esté bien. Sí. Eso es lo que traía Ezequiel. Me parece que con esto de que no hay no hay buenos y malos o no Sí. totalidad absoluta. Sí, no hay blanco-negro, no hay blanco-negro. Sí. Bueno, a los japoneses les gusta mucho eso, ¿no? Este es el libro famoso, El elogio de la sombra, que es un clásico de los años 30 de un escritor japonés, que habla justamente de cómo los japoneses valoran el claroscuro, valoran lo que no está puesto necesariamente en la luz directa, ¿no? Sino esa cosa así como más sutil. Y me parece que por ahí viene el tema de estos personajes que no son ni blancos ni negros, son grises, como todas las personas, dicho sea de paso. Sí, o puede ser que le estén pasando mal, como este dios nauseabundo al cual todos le tienen miedo y bueno, simplemente estaba pasando un mal momento. Sí. Y en este mundo nuclear, vos sos una Chihiro que viene a hacer que... Uy, no soy una Chihiro. A ver, en este mundo nuclear, por un lado, yo me considero un puente entre el mundo nuclear, entre el saber nuclear y el resto de los saberes. Y fui ocupando roles de puente y hoy en día, si vos me decís describir tu trabajo en una palabra, y yo digo, soy un puente. Eso es lo que soy. Pero hay que ser un poquito heroína para ser científica en un universo tan masculino, ¿no? Bueno, y además soy una militante, eso es lo que iba a decir, ¿no? Yo soy una militante feminista dentro del mundo, no solamente del mundo nuclear, sino del mundo de la ingeniería en general. Y hago lo que hay que hacer. Y Siempre. también tenés un rol muy importante en la divulgación o en la comunicación de lo que haces. Porque... Sí, no es importante, o sea, no Pero me quiero dar tanta importancia. No, pero para los que estamos afuera quizás poder entender cómo funcionan las cosas y cómo bajar ese mundo complejo que ustedes entienden a una realidad que nosotros manejemos es valioso y requiere un montón de esfuerzo. Bueno, es uno de los aspectos de ser un puente, ¿no? Es ser un puente entre eso, para eso también. Yo creo que eso, me identifico con ese rol y con, por supuesto, porque antes de ser ingeniera nuclear, antes de ser todo eso, soy una mujer. Entonces eso me hace ser también una militante dentro de estos espacios masculinos, como decías vos. Uh-huh. Y en Chihiro hay algo de eso también, ¿no? De una suerte de puente entre ese mundo de fantasía y el mundo real que ella sabe, conoce y al cual quiere volver, pero tampoco es que rechaza del todo, ¿no? Ese mundo fantástico que igual está representado tan bellamente, más allá que también da miedo, sí. Pero... Sí, bellamente, pero hay sangre que te salpica, cosas raras, Hay esos sangre en papeles que Miyazaki. vuelan. Hay Sí, sangre. Es muy llamativo eso. Sí. Lo leía un poco. Que haya sangre en un personaje herido en Sí. Disney no es normal. No, es verdad. Es verdad. los niños Bueno, no están acostumbrados. Pero en el anime sí. En el anime sí. Eso lo toma de la Sí, cultura sí. del anime, ¿no? Claro. Hay demasiada sangre a veces. Sí, ella Y no, para mí no es casual que también que ella no se olvide de su nombre, que lo recuerda en esa tarjetita que vuelve a ver, llora. sí, Ahí también de vuelta, ahí, bueno, un cuidado también de Haku hacia ella. sí, Ella termina siendo la que lo salva. sí. Pero bueno, a mí me llamaba la atención eso, no es que ella entre en ese mundo asustada, angustiada, lo toma, hace lo que hay que hacer, tal cual como decís vos, va haciendo y cumple las normas de su universo sin dejar de ser ella, y creo que ahí hay después el regreso hasta a su mundo, a la realidad, a su realidad, sin haber destruido ese otro mundo, sin que tampoco es un mago de Oz, digamos, ¿no? No hay una bruja a la cual matar. Ahí eso lo tomo, ¿no? El no dejar, eso ahí me identifico, ¿ves? No dejar de ser una misma, aceptar el mundo en el que te toca estar, pero no dejar de ser vos misma. Eso lo tomo, con eso me identifico. 八百万の神様たちが疲れを癒しに来るお湯屋なんだ。ここはね、人間の来るところじゃないんだ。お家がわからないの？怖がるな。私はそなたの味方だ。
一度会ったことは忘れないものさ。思い出せないだけで。 Como para ir cerrando esta hermosa conversación que tenemos hoy, nos gustaría meternos un poquito a ver en un ping-pong que tenemos armado para ver cómo te identificás con estos temas. Hablamos de tus recuerdos del cine vinculados a vos como estudiante, pero en la infancia, ¿dónde aparece el cine en tu Mi vida? papá. Sábados de Superacción. Sábados de Superacción era un programa que había en la tele los sábados y daban películas, como decía mi papá, de convoys. Ay, qué Sí. lindo. Y el cine siempre fue un lenguaje de intercambio con mi papá. Mis papás se separaron y yo seguí teniendo una conexión con mi papá a través del cine. ¿Una película con la que siempre lloras? Una película con la que siempre lloro. No siempre, porque con la que hayas llorado. Con un montón. Con la mayoría. Con Chihiro lloré, por ejemplo. Sí, soy muy llorona. Yo cuando veo una película que me emociona, lloro. Pero una que me haya hecho llorar particularmente, no, todas. Todas las películas que son para llorar, yo lloro. Si querés llorar, llorá. Sí. Bien. Y una película que buscas para ir a reír. Ay, qué preguntas difíciles, chicos. Yo les dije, no soy muy cinéfila. Una película que busco para ir a reír. O la última que te haya sacado una carcajada genuina. No me acuerdo, ¿vos sabés? Es difícil, No me acuerdo, es muy últimamente difícil, no hay sí, muchas no hay. comedias que- Sí, coincido. Solía mirar comedias cuando era chica con mi papá y no me gustan mucho las comedias modernas, no me hacen reír demasiado, no me provoca risa, sobre todo las comedias esas en las que se burlan de algún personaje de una manera u otra, no me gusta ese tipo de cine. ¿Y qué comedias veías con tu papá? Hubiera tratado de hacer un ejercicio de la memoria. Mirábamos mucho Los Hermanos Marx con mi papá. Sí, ahí lo vi. Mirábamos mucho cine mudo. A mi papá le gustaba mucho Carlitos Chaplin, como le decía él. Me gusta la comedia de lo físico, Ujú. pero donde no hay burla, insisto, ¿no? Donde, si se quiere, el personaje se ríe de sí mismo. Sí, Ay. Chaplin se reía de sí mismo y de la burguesía. Eso es lo que tenía de además, gracioso. Sí. Comedia que haya visto con mi viejo, salvo estas que me acuerdo que me hacía, que yo no las entendía tampoco mucho, ¿no? Pero no me acuerdo, éramos mucho del cine de acción con mi papá. Con mi papá fui a ver una película que se llamaba Cíclope, el autobús atómico. Y la fui a ver al cine. Estamos anotando. Cíclope, el autobús atómico, película de los años 70. Sí, Para la tarea. sí. Y una sala de cine de la Una que sala tengas de un cine. recuerdo así importante. Me acuerdo mucho del cine Los Ángeles que me llevaban mis abuelos. Mi abuelo me llevaba al cine a ver las películas de Disney, cine Los Ángeles en Avenida Corrientes. Pero el cine que recuerdo con mucho cariño es el cine de Necochea. Yo pasaba mis veranos en Necochea y el cine Atlas, que estaba en la calle 83, donde vi, por ejemplo, Doctor Zhivago, Jesucristo Superstar, Peliculones. Gear. Sí, porque daban así, películas viejas. Entonces yo me aprovechaba. Pink Floyd The Wall, que la vi no sé cuántas veces, Pink Floyd The Wall, la daban en la trasnoche, esa la daban en el otro cine, el cine del 85, pero esos son cines que recuerdo con cariño. Y el cine de Arrayán, de acá de Bariloche, donde nos veníamos del centro atómico a ver películas. Me gustaba ir al cine, la colectivo de ir al cine estaba bueno. El cine en Bariloche fue un espacio de comunión Sí. social, Sí, ¿no? Sí. Que hoy en día está muy perdido. sí. ¿Y películas que te den miedo? Además de Chihiro, que dijiste que te asustaba un poco. Todas las de terror, no puedo ver películas de terror, gente. Ok. Me acuerdo que una vez una prima mía me invitó a ver una película que supuestamente era una comedia. No me acuerdo ni cómo se llamaba, ya me voy a acordar. Pero la película era una película de vampiros, loco, no. A mí esas cosas no. Vampiros, cosas, no. Cosas que den miedo en la oscuridad, no. Bien. Pero espíritus sí.
O Sí, espíritus que están en busca de la paz. espíritus que buscan, bueno, pero es que los espíritus son otra cosa, pero los monstruos tipo vampiros, así muy humanoides, no me van. Me dan miedo. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por venir al Marajá de San Telmo. Me encanta el nombre. Ya vamos a develar. Ojalá que la energía nuclear tenga mejor prensa en el futuro. Ojalá, Gracias porque a tu la trabajo. necesitamos. Necesitamos a la energía nuclear, no a la prensa, porque si queremos parar el cambio climático, necesitamos energía nuclear. Y bueno, Agustina, nos encontramos en un próximo episodio. La próxima. Le agradecemos a Javi. Nuestro sonidista multitasking como el hombre araña de Chihiro.